Jóvenes estudiantes, un saludo cordial a cada uno de ustedes. Hoy día vamos a desarrollar un tema muy interesante que corresponde a la sesión número 5 del curso de Cultura y Estadística para la Investigación. Veamos un comentario que es materia de hacer un análisis en cuanto se refiere a la selección de personal para una empresa. Supongamos que el jefe de relaciones humanas de una empresa desea contratar personal jóvenes recién egresados de la Escuela de Ingeniería de la Universidad César Vallejo, pero para su selección tiene interés en algo más que la nota del promedio de cada uno de los estudiantes. Necesita conocer, por ejemplo, la nota de los egresados que están por encima del 80% o tal vez por encima del 90% de las notas del grupo de egresados. Entonces, la pregunta sería, ¿qué procesos tiene que realizar y qué cálculo aplicar para obtener el promedio por encima del 80% del grupo de egresados? Entonces, ese procedimiento es ubicar el promedio de los estudiantes por encima del 80% del promedio total del grupo de estudiantes de la Escuela de Ingeniería. Entonces, obviamente solicitará a la universidad ese documento que acredite estar por encima del 80%. Entonces la universidad lo que va a hacer es hacer un tratamiento de cálculo para obtener ese proceso donde el estudiante obtenga el 80% del promedio de todo el grupo. Entonces lo que va a hacer es un proceso estadístico. Ese proceso estadístico se llama medidas de posición. ¿Y qué son las medidas de posición? Son estadígrafos que describen la posición que ocupa un valor de la variable dentro de un conjunto ordenado de valores. Dentro de ese conjunto ordenado de valores tenemos los cuartiles, los deciles y los percentiles como medidas de posición. Obviamente que hay otras medidas, pero vamos a tratar en esta sesión exclusivamente esas tres medidas de posición. Entonces empezamos con los cuartiles. ¿Qué son los cuartiles? Son estadígrafos que dividen a la información en 4 partes iguales, donde cada uno de ellos representa el 25% de la información. De la definición podemos nosotros representar gráficamente e interpretar los cuartiles. Tenemos aquí el alcance de un conjunto de datos en donde ubicamos en este punto un mínimo valor y en este otro punto extremo un máximo valor. Y como vemos, esa representación gráfica nos indica que los datos están ordenados, de tal manera que cuando hacemos la división en 4 partes iguales, obtenemos lo siguiente, que en este punto está el cuartil 1, en este punto está el cuartil 2 y en este punto cuartil 3. Cada cuartil representa en porcentaje un valor, en el caso del cuartil 1 el 25%, cuartil 2 representa el 50% de los datos y cuartil 3 el 75%. Y si nosotros observamos gráficamente, vemos que el cuartil 2 representa el punto medio del conjunto de datos. Por lo tanto, aquí también podemos encontrar la mediana. Eso implica que la mediana es también una medida de posición, porque ubica el punto medio de un conjunto de datos, pero previamente ordenados. Ahora, cada parte en este caso representa 25%. 25%. Y como vemos, si queremos averiguar
el 75%, que es el cuartil 3, viene a ser la suma desde el mínimo valor hasta la posición donde está ubicado el cuartil 3. Ahora, podemos inclusive indicar que en este mínimo valor el dato representa 0% y en el valor extremo representa el 100%. Muy bien. Ahora, ¿cómo calcular los cuartiles? Para eso debemos tener en cuenta dos casos: para datos no agrupados y para datos no agrupados y datos agrupados. Ahora, ¿cómo hallamos los cuartiles para datos no agrupados? Hacemos dos procesos. Primer proceso, ubicamos la posición con esta expresión numérica y luego, paso número 2, con esta fórmula calculamos cada uno de los cuartiles. Ahora, si se trata de datos agrupados, emplearemos esta fórmula donde cada uno de los elementos que conforman la fórmula indica lo siguiente: Q sub K representa el cuartil donde K es igual a 1, 2 y 3. L sub I viene a ser el límite inferior de la clase cuartil. F sub I, en este caso minúscula, es la frecuencia absoluta de la clase cuartil. F mayúscula sub I menos 1, en este caso hay que indicar que I menos 1 es un subíndice de F mayúscula. Por lo tanto, viene a ser la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase cuartil. W va a representar en este caso el ancho de la clase cuartil y K por N sobre 4 nos va a determinar la posición del cuartil, en este caso del cuartil 1 o cuartil 2 o cuartil 3. Pero debemos tener en cuenta que esta expresión debe ser menor que la frecuencia absoluta más próxima a la clase cuartil. Eso implica que K por N sobre 4 debe pertenecer a F mayúscula, es decir, a la frecuencia absoluta acumulada. Muy bien, una aplicación de cómo hallar los cuartiles tendríamos en primer caso para datos no agrupados. Veamos un ejemplo aplicativo. Dice: se tiene el peso en kilogramos de 10 niños que se atienden en un centro de vacunación durante una fecha determinada. Tenemos como datos aquí las cantidades de atención, pero hemos dicho al inicio de que para calcular cualquiera de los cuartiles previamente debemos ordenar los datos. En este caso, como paso número 1 sería ordenar entonces los datos. Ordenar los datos. Ahora, hay dos formas de ordenar los datos: en forma ascendente y en forma descendente. Vamos a ordenarlo en forma ascendente. En este caso, el primer valor que tendríamos que ordenar en forma descendente sería 15, luego 16, luego tenemos 17, tenemos 18, 18, 18 y luego tenemos por acá 20, 21, hay dos 21 y finalmente 22. Ya hemos ordenado los datos. Muy bien, entonces ahora paso número 2, vamos a hallar la posición en la cual se va a ubicar los cuartiles. En este caso, ¿qué queremos calcular primero? Vamos a calcular el cuartil 1. Entonces, calculamos cuartil 1. Ya hemos visto que para calcular los cuartiles hay que seguir dos procesos importantes. Primero, ubicar la posición donde se va a ubicar el cuartil 1. Entonces sería K por N más 1 sobre 4. Esta expresión me va a permitir ubicar la posición del cuartil 1. Veamos cómo resulta. K es, en este caso, 1. O sea, el valor de K, como vamos a hallar el cuartil 1, será 1.
n es el número de datos. En este caso tenemos, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tenemos 10 datos, entonces más 1, todo esto sobre 4. Muy bien, ahora efectuando las operaciones aquí, 10 más 1 es 11, por 1 es 11 sobre 4. Ahora, esta división de 11 sobre 4 nos da como resultado 2,75. Claro, para obtener este resultado es necesario tal vez utilizar una pequeña calculadora de tal manera que nos facilita las operaciones de cálculo. Una vez ubicado la posición del cuartil 1, podemos, para mayor facilidad, indicar lo siguiente. Decimos 2,75 se encuentra entre la posición, vamos a ver, entre la posición 2 y 3. Muy bien, entonces ahora vamos a ubicar cuál es la posición 2 y 3 en el conjunto de datos ordenados. Veamos, tenemos, esta es la posición 1, si queremos podemos indicar posición 1, posición 2, posición 3. Y muy bien, solo necesitamos eso. Por lo tanto, decimos, ¿cuáles son esos valores de la posición 2 y 3? Observando, tenemos que la posición 2 es el dato 16 y la posición 3 es el dato 17. Ahora, estos valores obtenidos, cada uno viene a ser límite inferior y límite superior. Vamos a considerar aquí que 16 viene a ser el límite inferior y 17 viene a ser el límite superior. Muy bien, identificados esos valores, ahora aplicamos la fórmula que nos va a permitir hallar el cuartil 1. Entonces, esto sería paso número 3. La fórmula es Q sub K igual a L sub I más K por L sub S, o sea, el límite superior menos el límite inferior, esta expresión sobre 4. Si reemplazamos los valores que tenemos, sería lo siguiente. Q sub K va a ser igual a L sub I. L sub I en este caso viene a ser 16. Más K es el valor del cuartil 1, que es 1 exactamente. Y L sub S es el límite superior de las posiciones que hemos encontrado. En este caso es 17. Menos 16, que es el límite inferior. Todo esto sobre 4. Entonces, desarrollando, tendríamos 16 más. Aquí tendríamos 17 menos 16 es 1, por 1 es 1, 1 sobre 4. De esta manera. Entonces, el cuartil 1 va a ser igual a 16 más un cuarto. Un cuarto es 0,25. Finalmente, ya tenemos aquí el valor del cuartil 1, que sería Q sub 1 igual a 16,25. Muy bien, ya hemos hallado el valor del cuartil 1. Ahora haremos la interpretación correspondiente, que sería el paso final para este ejemplo que hemos desarrollado. Y el mismo procedimiento, el mismo tratamiento aplicaríamos también para hallar el cuartil 2 y el cuartil 3. Pero antes vamos con la interpretación. Interpretación. Bueno, ya hemos visto al inicio gráficamente que el cuartil 1 representa el 25% de los datos. Pero no es que exactamente represente el 25%, sino el conjunto de datos desde el mínimo valor hasta este punto donde está el cuartil 1. Eso es el 25%. Entonces tendríamos acá, nuevamente,
revisamos cuál es la variable de estudio. En este caso dice, se tiene el peso en kilogramos de 10 niños que se atienden en un centro de vacunación durante una fecha determinada. Entonces esa es la variable de estudio. Entonces en base a eso haremos la interpretación. Decimos que el 25% de los niños que se atienden en un centro de vacunación tienen pesos menores o iguales a 16,25 kilogramos. Y también podemos decir que los restantes, que vendría a ser el 75% de los niños tendrán pesos superiores a 16,25 kilogramos. Muy bien, ahora ya hemos hecho la interpretación correspondiente al ejemplo que hemos desarrollado, que corresponde al cuartil 1. Este mismo proceso se sigue para hallar el cuartil 2 y cuartil 3. Pero si queremos hallar el cuartil 2, entonces aquí el valor de K sería 2. Si queremos hallar el cuartil 3, el valor de K sería 3. Pero si hallamos el cuartil 2, hemos hallado también la mediana. Eso implica que el punto medio de ese conjunto de datos llamado mediana también es el cuartil 2. Muy bien. Veamos ahora un ejemplo aplicativo donde podemos utilizar la fórmula para datos agrupados con intervalos. Veamos el siguiente ejemplo. Dice: las edades de 50 directores ejecutivos de las mejores empresas del país reunidos en CADE 2014 aparecen en la siguiente tabla de frecuencia. Tenemos aquí como datos las dos columnas. La primera columna donde están los intervalos de clase, donde estamos aquí indicando como variable de estudio las edades de los 50 directores ejecutivos que han asistido a ese evento. Entonces, veamos qué datos tenemos. Primera columna, los intervalos de clase. Segunda columna, las frecuencias absolutas de cada intervalo de clase. Lo único que nos faltaría es cuánto es el tamaño de la muestra. Y para eso lo único que hacemos es sumar. Y además ya tenemos como dato. Esta suma debe representar los 50 directores que nos indican ahí, por lo tanto la suma es 50. Entonces la sumatoria aquí es 50 y además para efectos de utilizar la fórmula necesitaríamos precisar que este valor 50 representa el tamaño de la muestra. Muy bien, ahora, ¿cuál es la fórmula para aplicar o para calcular los cuartiles en una tabla de frecuencias con intervalos? Es esto de aquí. Muy bien, lo podemos copiar aquí. Sería Q sub K igual a L sub I más W, que ya sabemos que es en este caso el ancho de clase, porque nos está indicando ahí esto multiplicado por K por N sobre 4 menos F mayúscula sub I menos 1. Ya hemos indicado también que I menos 1 aquí trabaja como subíndice, no es que estamos restando aquí F mayúscula sub I menos 1. Todo esto sobre 4. Muy bien. Ahora, si estos son los datos que tenemos para calcular cualquiera de los cuartiles, y esta es la fórmula que vamos a utilizar, veríamos aquí ¿qué datos ya conocemos? Algunos dirán, bueno, que no conocemos el I sub I, el límite inferior de la clase cuartil. Ah, muy bien, entonces lo primero que haríamos es hallar entonces en la clase cuartil. Vamos a calcular en este caso, aquí hemos calculado cuartil 1, vamos a calcular en este caso cuartil 3. Muy bien, para cuartil 3 lo primero que debemos buscar es la ubicación del cuartil 3. ¿En qué intervalo? Bueno, veamos ahora cómo calculamos el cuartil 3. Primero vamos a ubicar en qué posición se encuentra con esta expresión K por N sobre 4.
K vale 3 porque vamos a calcular el cuartil 3, entonces sería 3 aquí por n, es el tamaño de la muestra, que en este caso es 50, todo sobre 4, entonces tendríamos aquí, multiplicando 3 por 50 es 150 sobre 4, bueno, habría que dividir en este caso 150 sobre 4, hacemos utilizamos siempre nuestra pequeña calculadora, entonces tendríamos aquí que esta expresión, entonces haciendo el cálculo correspondiente, es decir, dividiendo 150 entre 4, tendríamos aquí 37,75. Muy bien, ya hemos encontrado la ubicación del cuartil 3. Pero este valor, ¿dónde ubicamos en la tabla de frecuencias? Hay que ubicarlo en la frecuencia absoluta acumulada. ¿Y tenemos la frecuencia absoluta acumulada en la tabla de frecuencias? No. Entonces lo que hay que hacer es calcular eso. Calculamos la frecuencia absoluta acumulada. Entonces esto debe estar en la frecuencia absoluta acumulada. Se pertenece, mejor dicho, ahí. Entonces tendríamos ahora que calcular la frecuencia absoluta acumulada, pero este es un procedimiento fácil, como ya hemos visto en las clases anteriores. Por ejemplo, la primera frecuencia absoluta acumulada es la primera frecuencia absoluta, es decir, esto sería 8. Y luego se va, frecuencia absoluta acumulada significa estar acumulándose, sumando los valores de las frecuencias absolutas. En este caso sería 8 más 13 es 21. 21 más 15 es 36, 36 más 10 es 46, 46 más 3 es 49 y más 1 es 50. Y como vemos aquí, estos dos valores deben coincidir. Muy bien, ahora ubicamos en la frecuencia absoluta este valor de 37,75, que es la posición del cuartil 3. Bueno, veamos aquí. ¿Qué valores tenemos? Aquí están los valores de 1 hasta 8, aquí de 9 hasta 21, en esta clase está de 22 hasta 36 y aún así todavía no llegamos, entonces sería aquí de 37 hasta 45. En esta clase se encuentra el de 7,75, entonces ubicamos aquí, esto es la clase cuartil 3. Si es en la clase cuartil 3, inmediatamente ya tenemos este valor. Este valor de aquí es la frecuencia absoluta acumulada del cuartil 3. Y este valor de aquí viene a ser la frecuencia absoluta acumulada anterior de la clase cuartil 3. Es decir, esto sería F mayúscula sub I menos 1. Y también podemos indicar que este valor de 10 es la frecuencia absoluta de la clase cuartil 3. Entonces este será F minúscula. Como ven, tenemos todos los datos que nos indica esta fórmula. Entonces calculamos cuartil 3, sería Q sub 3 igual a L sub I. Muy bien, pero L sub I, ¿qué cosa es? De acuerdo a nuestros datos aquí, límite inferior de la clase cuartil 3. Entonces, cuartil 3 sabemos que es esta clase de acá, 65 hasta 70. En este intervalo de clase, 65 viene a ser L sub I. Muy bien, ahora sí, cuartil 3 será igual a L sub I, que es 65, más ancho de clase. En este caso el ancho de clase de cada uno de los intervalos es 5, esto multiplicado por K por N sobre 4, en este caso también ya hemos calculado, es 37,75 menos F mayúscula sub I menos 1, es decir, la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase cuartil 3, que es 36, todo esto sobre
dice la frecuencia absoluta, en este caso era esto de ahí, que es 10. Muy bien, haciendo nuevamente los cálculos operativos, tendríamos lo siguiente: 36 más 5 por 37,75 menos 36 es 1,5 sobre 10. Y finalmente, haciendo ya los cálculos correspondientes a estos dos valores, sería 5 por 1,5 es 7,5 sobre 10. En este caso, sumando con 36, tendríamos 36,75. Muy bien, entonces ya hemos calculado el cuartil 3, en este ejemplo, con datos agrupados con intervalos de clase. Ahora haríamos la interpretación correspondiente a este resultado. Muy bien, ¿qué representa cuartil 3? Cuartil 3 representa el 75% de los datos acumulados. En este caso, nuestra variable de estudio son las edades de 50 directores. Entonces diríamos que el 75% de las edades de los 50 directores es menor o igual a 36,75. Y al mismo tiempo podemos decir que el 25% de las edades de los directores es superior a 36,75. De esta manera hemos calculado el cuartil 3. Hemos hecho dos ejemplos aplicativos en cuanto se refiere al tema de cuartiles. Uno para datos no agrupados y otro para datos agrupados. El mismo procedimiento se hace para cuartil 2 y cuartil 3 en ambos casos.